Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Infancia Segura. Por acá está un amigo de la casa que es parte de nuestro equipo de trabajo, que es Adolfo, nuestro psicólogo. Y en esta ocasión tenemos una invitada, la cual yo estimo mucho, tengo muy buenos recuerdos porque para coincidencia de la vida fuimos compañeros de curso, el liceo, que ella es Heidi Gaete, psicopedagoga. Y ella se va a presentar en este momento porque a mí me gusta, o nos gusta acá mucho, sobre todo teniendo una dama presente, darle el paso a las damas primero. Así que, por favor, Heidi, el micrófono es tuyo, preséntese. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Heidi, Heidi Gaete Caniuqueo, segundo nombre mapuche, orgullosa. Soy psicopedagoga, magíster en dirección y liderazgo educacional, técnico en enfermería y actualmente estudio pedagogía diferencial, por la fuerza, no por la razón. Así que es un agrado aceptar esta tan grata invitación de un amigo de la vida. Muchas gracias por el buen recibimiento. Vamos a tratar de hacer esta entrevista lo más entretenida posible para la gente que está en sus casas o donde esté en realidad, porque la gracia de hoy en día de internet es que tú donde estés agarras tu teléfono y puedes ver este podcast, y entre tanta cosa basura que hay, tener gente exponiendo desde nuestra sociedad civil y aportando es mucho mejor consumirlo. Así que pasemos directo al tiro. Nosotros tenemos una pregunta aquí de base para todos nuestros entrevistados. Te la vamos a hacer, que sería: Heidi, para ti, ¿qué sería una infancia segura? Para mí una infancia segura es primero que los papás resuelvan sus problemas, resolvamos nosotros, bueno, yo soy mamá, resolvamos nuestros traumas de la infancia que todos tenemos, ¿cierto? Y me llega mucho a la cabeza el tema de Intensamente, la película que está actualmente. Qué curioso que hoy en día los monitos que tienen que ver, que son para los infantes, son para nosotros. Entonces eso significa que tenemos que solucionar nuestros problemas. Por lo tanto, eso hace que la base que yo le quiero entregar a los hijos, ¿cierto? A nuestros hijos, sea sólida. Y no sea sencillamente que tenga la base que me dieron mis padres, por lo tanto yo sigo en eso y después esta base yo se la entrego a mis hijos. Para mí una infancia segura es netamente que uno como padre tenga sus miedos, sus traumas, sus situaciones que muchas veces no nos gustan, resueltas, para poder enseñarle a nuestros hijos herramientas para que ellos las puedan, ¿cierto?, ejercer en algún futuro, en cualquier momento, en cualquier edad. Bueno, se da una coincidencia, una extraña peculiaridad, que ninguna respuesta se va a repetir nunca en esta pregunta, por más de que yo se la haga a todos, porque esa es la gracia de este podcast, que nosotros tengamos, como cada persona es única y irrepetible, va a tener una opinión distinta, y eso es bonito poder rescatarlo desde tu experiencia, y lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, porque me llama mucho la atención. Yo soy un poquito Mateo, entonces investigo un poquito antes a mi entrevistado a qué se dedica, pero me gustaría preguntarte qué motivos o qué sucesos ocurrieron en tu vida que te llevaron a decidir ser psicopedagoga, y cómo ejerces tu profesión hoy en día. Ya, voy a partir primero como de la segunda. Soy al revés. A mí me encanta ir a la contraria, dijo mi mamá. Yo soy contrera. Yo me ha tocado, y doy gracias a Dios, al universo, a Buda, dependiendo obviamente de la identificación de cada persona, que he podido pasar por desde aprendizaje o orientaciones a jardín hasta enseñanza superior, incluyendo educación de adultos. Entonces, he tenido la fortuna de poder observar, ver el comportamiento, ¿cierto?, de los básicos, ¿cierto?, prebásica, básica, los párvulos, los adolescentes, preadolescentes, adultos. Entonces, he tenido como esa técnica de poder ver. Y ha sido bien interesante. Del poco tiempo, los años que llevo, a comparación de otros colegas, ha sido bien interesante, enriquecedor. Y me llevó a estudiar psicopedagogía
porque en algún minuto de mi vida, ¿cierto? Yo soy técnico en enfermería también, me gustó mucho educar, enseñar. Por lo tanto, a una niña que le enseñé, en algún minuto, tenía tantos problemas emocionales, tantas cosas que no podía como resolver. Y me empecé a preguntar a mí misma, ¿cómo puede un niño, ¿cierto? Un niño, poder aprender con tantos problemas en la cabeza? Si yo como adulta no lo podía hacer, y hablo desde la base de ir a trabajar de repente, ¿cómo lo hacía un niño? Y por otro lado, tenía un profesor en una universidad que fue hizo un comentario tan clasista, no sé, ni como ponerle al triste profesor, que mi ojo derecho es una prótesis. Entonces, hizo un comentario con respecto a ver en telescopio, no muy acertado, y eso me llevó también a querer buscar una oportunidad en el ámbito laboral en enseñanza superior. Hay que muchas veces nosotros somos los primeros culpables en la deserción escolar. Mira qué importante ese tema, porque justamente hoy en día incluso se está dando mucho que hay un fenómeno de gente desertando y aparte niños sin matrícula, que ese es otro tema aparte. No sé si, Adolfo, te gustaría complementar un poco esto que nos menciona Heidi, porque tú entiendo yo que entre las especialidades y las profesiones hoy en día existentes, tú eres una contraparte de Heidi. Es extrañamente sí, porque yo trabajo, soy psicólogo, pero soy psicólogo laboral, y es extraño ver un psicólogo laboral en un programa de educación, ¿ya? Pero lo que pasa es que trabajo con organizaciones y trabajo con la parte y harto con investigación. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos con mi papá una asociación de consumidores, estuvimos en eso como por 12 años, y trabajamos con la Universidad de los Lagos en el tema de deserción escolar universitaria, cosa que tú, Jorge, no sabías, ¿ya? Pues trabajamos muchos proyectos con Orcus, y uno de ellos fue básicamente levantar cuáles eran las causas y entrevistar gente que había desertado escolarmente, porque la Universidad de los Lagos en Quillota tiene una sede, y hay 3 CFTs en Quillota, y queríamos, en el fondo, trabajamos con ellos porque tenían la mayor matrícula y nos pusimos a llamar y entrevistar y preguntarle a la gente, bueno, ¿por qué están desertando? ¿Ya? Y fue interesante porque no es una razón, son un conjunto, y voy a mencionar varias, como a la barriga. La mayoría es por plata, sí. Sí. Y por plata voy a hacer un distintivo. La gente se imagina de que entrar a la universidad cuando tú eres primera generación, tú te imaginas que el gasto universitario tiene que ver con pagar la matrícula. Entonces, cuando entras a estudiar, te das cuenta de que es la matrícula más los gastos de la carrera. Y claro, un amigo que es profesional te puede decir, esta carrera implica estos gastos. Psicología parece ser gratis, pero tienes que comprar una brutalidad en fotocopias. Ah, pero es fotocopia, eso no cuesta tanto. Cuando tienes que leerte un libro cada día y medio, sí cuesta. ¿Ya? Entonces, eso es una parte. Cada carrera tiene lo suyo. ¿Ya? Está eso, más el transporte, más la micro, más la comida y más la manutención. Entonces, la gente se imaginaba que la gratuidad en la educación era manutención, comida, transporte, micro, gastos. No. Y esa parte, extrañamente, porque los que estaban desertando por plata tenían gratuidad en la educación, pero no habían considerado esa variable. Esa era una. Había deserción escolar por falta de hábitos de estudio, no pocos. Sí. Ya había gente que tenía incompatibilidad trabajo-familia, tenían rollos personales. Tenía gente que efectivamente estaba teniendo el fracaso escolar de los papás, se le estaba sumando. Eso es un tema interesante porque... es algo parecido a lo que mencionaba Heidi, y con esto creo que voy a entregar el micrófono, que cuando ahora me voy a pasar a deserción escolar, no universitaria, pero esto se suma, que es cierto que desertan niños de repente cuando repiten 2 años. Repetir 2 años, por lo general, cuando un niño ya repitió el segundo año y le está yendo mal en el tercero, ya se aburre y desaparece el sistema, ¿ya? Pero sucede que si tu papá o tu mamá tuvieron deserción escolar o tampoco no les fue bien o tuvieron malas experiencias con el tema educacional, ellos toman eso y te lo ponen como una mochila encima.
y te dicen no, la educación no sirve, o tienen el discurso en el fondo de que somos mejores que la gente que tiene educación. Y te van repitiendo la idea de que somos mejores los que no tenemos educación que los que sí la tienen. Acá yo no tengo una opinión valórica, yo he conocido gente brutalmente mal educada que tienen doctorados, gente con doctorados que no sabe hacer un currículum en Word. Recibí una persona con doctorado que me dio un currículum en blog de notas, ¿ya? Y también una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida tenía tercero básico. Y el tipo fabricaba muebles y hacía muebles que se autoensamblaban. Y aprendió mirando, el tipo era brillante. Entonces, te habla de otro tipo de inteligencia también. Exactamente. Entonces, mi punto al que quiero ir con esto es que no estoy siendo el sádico que dice todos tienen, la educación es todo en la vida, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo es que le estás cerrando una puerta al niño. Le estás diciendo, esta puerta es mala, sin darle la oportunidad de explorarla, ¿ya? En el fondo hay gente que puede llegar a cuarto medio y decir no voy a estudiar, voy a hacer un oficio, por ejemplo. Y los profesionales tendemos a decirle no lo hagas porque tu vida va a ser mala, cochina, fea y sucia. También le estamos cerrando una puerta. Entonces sucede que muchos papás le tiraron esta carga de cerrarle la puerta universitaria y cuando se dio la oportunidad por la gratuidad la toman, pero les siguen repitiendo que es una mala idea y esa cuestión eventualmente los convence. Esa era otra cosa que nos pasaba, que era como transversal. Ya, también tenías la coyuntura. Con esto cierro, en el fondo. La coyuntura era, quedas embarazada, te fracturas una pata, te pasa algo, ¿ya? Y la coyuntura, que es un accidente, voy a llamarlo accidente porque es como un acto de Dios, algo que pasó, que te disrumpió todo el sistema, que puede ser de diferentes formas. Se quemó una casa, por ejemplo. Mi punto con la coyuntura es que los capitales familiares son lo que lo que determina si una coyuntura te corta la carrera universitaria. Ya, por ejemplo, si cuando hay una familia con hartos parientes y harta gente involucrada y alguien queda embarazado, por ejemplo, con o sin querer queriendo, ya, tener varios parientes, tener varios hermanos implica de que se pueden turnar y sacáis la carrera. Tenéis apoyo. Y esto no tiene que ver con la cantidad de plata que tiene la casa. Entonces, si tu familia quiere ayudarte, te va a ayudar y te van a ayudar con todos los detalles tontos. Necesitas sacar una fotocopia, tu hermano te ayuda y te va a sacar la fotocopia por ti. Si tu familia no te quiere ayudar, no te ayuda. Entonces, los capitales familiares y la familia apoyándote en este tipo de detalles es una mezcla entre querer hacerlo y tener las habilidades para hacerlo. Porque también hay muchos papás, que también pasa, que quieren ayudar a los cabros chicos, quieren ayudar a las personas. No te preocupes. Ya, ese es un sesgo mío, quieren ayudar a los hijos, pero no tienen las herramientas. Entonces, por ejemplo, quieren ayudarlos, entonces le dan todo el discurso de lo que tienen que hacer como motivación, cuando en realidad los niños necesitan tiempo, ¿ya? O su apoyo es plata, ¿ya? Y de repente lo que necesitan es un espacio libre de conflicto donde estudiar. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, si la familia sabe cómo apoyar y tiene las ganas de apoyar, tiendes a poder resolver una coyuntura. Entonces, lo que le pasa también a los jóvenes es que les ocurre una coyuntura y no tienen red que los apoye. Entonces, la coyuntura es una vida, por decirte algo. En un videojuego, de repente, los personajes tienen varias vidas. Mientras más red de apoyo, más vidas puedes tener y más puedes salvarte esto. Pero si no tienes esa red de apoyo, tienes una sola vida, un accidente que te ocurre y estás fuera. Y una coyuntura puede ser que te rompiste la pierna, por ejemplo, haciendo deporte. Y nadie te pasa nadie te pasa los apuntes, no tienes cómo ir a la universidad en la micro, y eso te frenó todo. Entonces, esa es como la deserción universitaria adulta. Esas son las causas que encontramos, y si se fijan, cada historia es única, pero esos son como los patrones en común que encontramos. Dale, mira, lo que rescato yo un poco, y entiendo por qué es la contraparte de la Heidi, un poco esto de que, problemas que tienen nuestros niños hoy en día, falta de hábito. Yo creo que la Heidi debe verlo en lo cotidiano y lo marca muy bien, porque
lo que hacemos, lo que está haciendo la sociedad últimamente es casi todo culpar al niño, el niño es esto, el niño es acá, el niño, porque yo le estoy dando una mochila que no es de él, que es otro punto que saqué. Tengo mis problemas personales y busco cómo desquitarme con mi niño, y entonces le voy quitando el tema de que tenga explotación, me salto los problemas coyunturales. De hecho, yo voy a dejar una experiencia que conocí a una niña de 19 años, digo niña porque para mí yo tengo 35, una chiquilla de 19 que a los 17 años estaba ganando 5 millones mensuales. Y yo me pregunté, ¿me puedes contar qué es lo que haces desde esa edad en adelante? Pero ya ahora ganaba como 10 o más. Y me dice, mira, yo soy estudiante de administración de empresas. Gracias a Dios tuve una familia bien fortalecida, era bien fuerte, mi papá y mi mamá juntos, mi papá con empresas, pero en vez de mi papá o mi mamá entregarme lucas para despilfarrar, me dijeron un día, mira, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un regalo cumpleaños y te vamos a regalar un capital de 3 millones de pesos. Esta plata no es para que la farrees ni nada, sino que pon una empresa, lo que tú quieras, y te vamos a dar herramientas, un coaching, no sé, un contador, todo, pero tú coloca una empresa en algo que a ti te guste. Y a ella le llamaba mucho la atención los colores de pelo chillones, los colores neón. Entonces, la niña en ese entonces se le ocurrió empezar a importar, porque la familia tenía, como te digo, esta red de acceso a conocimiento, tinturas neón, tinturas fosforescentes. Cuento corto, la chiquilla empezó a crecer, empezó a vender, llegó la pandemia, empezó a vender. Hoy en día, esa niña debe facturar unos 10 millones mensuales y si no más para su bolsillo, porque tiene aproximadamente como unos 15 corners a través de Chile. O sea, tiene gente trabajando para ella. ¿Por qué está terminando su carrera? Porque fue un compromiso con su mamá. Nada más que por eso. Y ahí te das cuenta que, disculpa que me intrometa, pero ahí te das cuenta de que volvemos al inicio. Yo tengo esta base. Sí. Yo a mi hijo le quiero entregar esta base, porque uno como papá siempre va a querer que tus hijos sean mejor que tú, en cualquier sentido, porque recordemos que igual hay diferentes tipos de inteligencia, tienen una inteligencia emocional, inteligencia académica, ¿cierto? Inteligencia interpersonal, diferentes tipos de inteligencia. Entonces, si yo como papá tengo esta firme, sólida, que aunque haya un terremoto, va a seguir siendo esta misma base, mis hijos van a poder construir en esto sin la necesidad de sentir culpables, de sentir otra generación culposa, y cortemos con las generaciones culposas, y que pueda, ¿cierto?, edificar sobre este cemento sólido. Porque yo creo que si esa persona que tú no hubieras conocido, sus papás no hubieran tenido esto, no estaría, quizás ella no hubiera tenido esa inteligencia, porque tener 17 años y tomar esa capacidad a los 17 años, considerando que a los 17 años tú todavía no eres maduro, no recién 20 y tanto, poder haber hecho eso o tener esa madurez, te habla de que tuvo unos papás, ¿cierto?, que sanaron y se subsanaron para que ella pudiera tener, ¿cierto?, los seguimientos o la raíz bien fuerte, bien potente. Claro, entonces, dado este ejemplo, me gustaría hacerte otra pregunta, Heidi, que va ligada a tu campo y que yo veo, o sea, yo creo que nos hemos dado cuenta desde ya. Ojalá tuviéramos mucho más acceso como sociedad a nuestros niños a más psicopedagogos, porque tu rol en la sociedad es muy bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crees tú que es el real impacto de tu especialidad dentro de la comunidad escolar y de la sociedad en su conjunto? Por ejemplo, uno de los temas que toqué y que también lo avaló mucho Adolfo, el tema de la deserción escolar. Porque en uno, cuando va a educación superior, claro, tú tienes ese factor. Yo estudié 5 meses de embarazo. Particularmente nunca dejé de estudiar. Siempre entré estudiando con 5 meses de embarazo. Derribaste el mito de que no se puede, muy bien. Yo derribé el mito del que no se puede, derribé el mito del que el discapacitado no puede, y sigo derribando mitos de que uno como mamá no puede estudiar. Pero no solamente yo, o sea, detrás de mí, volviendo a lo que dice Adolfo, tengo una familia, o sea, está mi esposo, está mi madre, están mis abuelos, está la familia de mi esposo, o sea, tengo mi tribu, que hay que volver a la raíz, y la raíz es la tribu. Entonces, el psicopedagogo, ¿qué es lo que hacemos? Es orientar al papá, ¿cierto?, sobre todo a los niños, a entender de que yo puedo tener fracaso y fracasar es normal, es parte de la vida, todos fracasamos,
pero eso no delimita quién tú eres. Y eso no delimita quién tú puedas llegar a ser. Muy por el contrario. Entonces, en los niños, ¿qué podemos hacer también? Es ayudarles a organizar estas mochilas con emociones, porque nuestros hijos también tienen emociones. O sea, nuestros hijos tienen emociones potentes. Solo, de repente yo digo, siéntate a conversar 5 o 10 minutos con tu hijo, te vas a dar cuenta, no solo la imaginación que tienen, sino que la capacidad de saber que aunque tú quieras esconder algo, ellos te lo van a derrumbar en un segundo, porque ya lo saben. No se puede esconder. Son como unas pequeñas arañitas que saben todo. Entonces, ayudar a los niños a que organicen esta mochila, ¿cierto?, con emociones para que puedan adquirir nuevos conocimientos, para que ellos también le puedan ayudar a otros compañeros, a otros niños, para que esta semilla, que la planté, ¿cierto?, ya en mi hijo, en otro niño, mi hijo pueda plantar esa misma semilla en su compañero y así sucesivamente. Y desde la perspectiva, ¿cierto?, entre colegas, ¿cierto?, es también poder ayudar de que podemos generar, nosotros como psicopedagogos podemos dar orientaciones, podemos dar apoyo, podemos dar soporte, no solamente a los más chiquititos, sino que también a los más grandes, o sea, a los profesores, que también, ¿cierto?, son aquellos que ayudan a que esta semilla pueda germinar, porque nosotros solo no podemos. O sea, para que un niño tenga una infancia segura, entre comillas, yo necesito a la escuela, necesito al niño y necesito a la familia. Sin estas tres cosas yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, lo que tú estás haciendo en estricto rigor es revalidar un poco y reponer los espacios importantes que tiene cada actor dentro de la vida del niño. ¿Sí? Y eso es súper relevante. De hecho, voy a hacer un punto entre medio. Yo soy emprendedor igual, entonces sigo muchos consejos de emprendedor y admiro mucha gente. Y tengo dos casos. Uno es el de Henry Ford, que es este señor que nos decía que si tú puedes o tú no puedes, tenías razón. Nosotros tenemos que derribar ese no puedo en un niño, porque el no puedo es una barrera que muchas veces nosotros como papá, y muchas veces, lo lamento, no quiero sonar machista, pero la mamá le pone el no puedo por ese instinto que tiene de mantener vivo al niño. Nosotros los papás somos la inversa. Tiremos al niño a la piscina porque el niño tiene que salir nadando. La mamá, pero si no sabe nadar, no importa, tiene instinto, no sé qué. Entonces, pongo un ejemplo dentro de este caso, un niño que pasó por una de estas escuelas como de calistenia y estas cosas, y vio a un muchacho dando un salto mortal en el aire. Y nunca al niño nadie le dijo que no podía hacerlo. Entonces el niño lo vio, lo miró, hizo el salto. La mamá pegó el grito, ¡ah! El niño cayó parado. Y todo el mundo se acercó así como los tipos estos musculosos. Pero usted, su hijo, entrena algo. No, mi hijo, íbamos pasando, los vio, nunca lo había hecho. Y yo no alcancé a decirle que no lo hiciera porque corría riesgo. Y me doy cuenta hoy día que, claro, nosotros los papás, volvemos al inicio, muchas veces somos responsables, o sea, no muchas veces, yo el 100% de las veces somos responsables de cómo va o a dónde va a llegar mi hijo. Por miedo, me insisto, con Adolfo somos basquetbolistas, entonces, es que se va a lesionar una pierna, una esguince, una fractura, ¿cómo vas a volver a jugar? No, que es por mejorarte para volver a jugar. Creo que eso insisto, yo de haber sido Contreras, porque en el caso de nosotros como familia, como núcleo de 3, es totalmente al revés. Yo soy el que le dice, vamos. Y mi marido no, pues él es como, no, cuidado. No, que se pega. Pero ahí ese podría ser para otra conversación. Pero es bueno que estén las dos posiciones. Sí, pues. Claro, ahí es también como, volvemos al inicio, mi mamá, o sea, insisto, mi mamá, independientemente yo de la discapacidad que tengo, mi mamá nunca, para no haber tenido, por ejemplo, ella no es profesional, soy la única profesional de mi familia de mujeres, tengo familia de mujeres, entonces muy matriarcal. Nunca existió un no. Muy al contrario. Tú tienes que hacerlo mejor por tu condición. No, un poquito sádica mi mami, pero bueno, no cosa que... Hay una película que dice Sabia es mamá. Enredados, creo que sí. Bueno, el personaje que estoy citando era muy nefasto, pero sí, tiene el consejo detrás es cierto. Las mamás son sabias, las abuelitas también. Por algo la abuelita sabía. Mira, de hecho voy más allá. Yo seguí un estudio antropológico
y esto yo creo que te vas a reír, Heidi, porque te debe haber pasado en la crianza de tu hija, pero yo como papá lloraba a mi hija y no tenía caramba idea qué le pasaba. Por el contrario, mi esposa la escuchaba, mi señora, no la he desposado, y dice, tiene hambre, tiene frío, tiene gases, se hizo caquita. ¿Por qué llevo a este estudio antropológico? Porque antiguamente las mujeres, estamos hablando de miles de años para atrás, solo por el llanto sabían qué le pasaba al niño. Nosotros no tenemos eso arraigado en nuestro ADN como hombres, somos más brutos, somos ya así, vamos a ir a pelear contra el mamut, lo vamos a cazar, lo vamos a tirar de vuelta, así. Pero ustedes desarrollaron esto, está dentro de su ADN, viene en su esencia, en su genética, ¿cachai? Es algo que nosotros no vamos a poder entender, tan así como que ustedes gestan la vida dentro, y es un regalo maravilloso que yo lo envidio porque yo no tengo esa capacidad, que bueno que no la tenga, pero me imagino yo gestando una guagua, ¿dónde si no tengo? Las envidio, las compadezco, si yo sé que yo estuve en el parto de mi señora y es lo más hermoso que hay en la vida. Es el dolor más lindo que hay. Sí. Solo lo resumiré, es el dolor más lindo que hay. El dolor más lindo que hay, si se puede nombrar de dolor hermoso algo. Entonces, mira, para no irme lejos, porque los ejemplos pueden abundar, me gustaría consultar también en base a lo mismo que hemos conversado. ¿Puedo contar una anécdota de 30 segundos que me parece vigente y muy interesante para cerrar lo que acabas de decir? Dale. Yo crecí con padres separados. Ya. Segundo matrimonio, nace mi hermana, la Camila, y un día esta cabra chica, pasaban varias, tengo dos anécdotas con esto. Una es que mi hermana de repente andaba con dolor de cabeza, ella tenía como 3 años, y nosotros no entendíamos por qué. Y un día el papá la agarra de un brazo y la manda al oculista y le pone el lente. Y nosotros con cara de qué diablos, porque yo no ocupo lente, ninguno de mis hermanos ocupaba lente, mis papás no ocupaban lente. Entonces la idea de dolor de cabeza, asociarlo a mala vista, era algo que el papá de ella podía llegar a hacer porque él ocupaba lentes, sus papás ocupaban lentes y eran todos piti. Entonces él se le ocurrió inmediatamente, a nosotros jamás se nos habría pasado por la cabeza porque no tenemos eso. Y un día mi hermana también dice que le duelen las orejas, o sea, le duele el pelo, perdón. ¿Qué diablos es que te duele el pelo? No lo entendíamos, lo tratamos de entender. Y un día llega el papá de la Camila, como que escucha todo esto, agarra un trozo de diario, hace una suerte de cono, le pone la cuestión en la oreja, le prende fuego a la cuestión, hace un efecto, hace un cucurucho exactamente, y se le quita el problema. Mi hermana tenía otitis. ¿Ya? Nunca, yo esto después se lo pregunté a mis abuelos, les pregunté si alguno de ellos había tenido otitis. Ninguno, ni yo, ni mis papás, ni mis abuelos, ni sus papás habían tenido otitis alguna vez. Hemos tenido montones de problemas, no te quepa la menor duda, pero esa no era una. Entonces, lo que quiero ir es que la idea de que los dos papás como que sepan cuál es la carga genética que llevan y sepan cuáles son las panas que están pasando y que sepan cómo se curan, era importante porque si como la Camila tenía otro papá, ya venía con una historia diferente que la nuestra, ya, y que nosotros no estábamos capacitados para abordar. Por eso es curioso, por eso cerrando lo que dicen ustedes dos, por eso es curioso, por eso nosotros como mamás sabemos qué les pasa a nuestros hijos, y por eso nuestras mamás y las mamás y así sucesivamente, porque claro, o sea, hay una mezcla, una conjugación, ¿cierto?, de ADN, de células que forman a este ser. Pero resulta que nosotros compartimos los 9 meses, los 7 meses, los 8 meses. Yo soy 7 mesina, mi mamá me dice que soy egoísta. Soy 7 mesina, entonces yo compartí con mi mamá 7 meses, yo compartí con mi hija 9 meses porque había que sacarla nomás. Entonces, va entendiendo que la dinámica es otra. Es interesante. Claro. Mira, lo que iba a consultar igual va a ser la misma entrevista, está muy buena, para los amigos que la estén viendo, no les quepa duda que Heidi va a estar invitada en una segunda ocasión y en una tercera igual, porque es una contraparte de Adolfo interesante que yo cuando le hice la invitación no esperaba que se diera. Hace por la aclaración, ellos no se conocen, no. Así que qué bueno que se hayan conocido. El proyecto necesita más Heidi y necesita más Adolfo. Heidi, mira, ¿qué desafíos crees tú que tenemos que cumplir desde tu punto de vista como sociedad y más aún en la parte profesional ustedes dos,
para generar una infancia plena y segura para nuestros niños? Yo soy muy majadera con el tema de la autosanación, pero no desde la perspectiva de, oh, yo soy chava mística no, porque hay cosas que son buenas y cosas que son malas, y lo malo también es algo positivo, pero sí de la sanación, de buscar ayuda, de resolver tus problemas, de tener tú, si no has sido papá, por favor, o sea, no es como una crítica, pero por favor, ve estos problemas, sánalos y sé papá. Si ya eres papá, ve al psicólogo, ve a un profesional que te pueda ayudar, que te pueda orientar, ¿cierto? Para poder sanar, porque si tú no sanas, no puedes dar nada seguro. Nada. Porque engendrar, hoy en día todo engendran, pero si tú no sanas, ¿cómo puedes darle a una persona algo seguro si tú no te lo estás dando? Si tú no te das seguridad a ti mismo. Entonces, para poder entregar seguridad, ¿cierto?, a un niño, hoy en día que tenemos una sociedad muy, muy morbosa, con acceso a internet muy morboso, con fotografías, con imágenes, con todo, ¿cómo voy a entregarle yo una seguridad a un niño si yo no la tengo? Si yo no tengo las herramientas, y es válido no tenerlas, pero pidamos ayuda como sociedad, como papá, pidamos ayuda para poder tener este piso y poder entregarle a nuestros hijos una infancia segura, sin el temor a que si yo tengo o me pasa algo, mi papá o mi mamá me va a retar, o me van a pegar. O sea, ya pasó con nuestras generaciones, ya nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Pero nosotros que tenemos más acceso, busquemos más ayuda. Salvémonos, para que dentro de esta salvación podamos entregarle a nuestros hijos un buen piso y que ellos decidan lo que quieran hacer. Porque por último, en la vida lo único que vamos a dejar, como dice mi mamá, es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Nada más. Por lo demás, si le dejamos herencia, se la van a despilfarrar. Los estudios, como decía Adolfo, claro, puede haber una deserción. Hasta ahí queda. O puede estudiar y al final no le gusta. Pero en cambio los valores, las emociones, la forma, la manera, todo lo que tú le puedas entregar a tus hijos desde tu perspectiva, desde tu ejemplo, es lo que ellos les van a entregar a sus hijos y los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Mira, es importante, y le voy a dar el punto igual a Adolfo. Hago una salvedad, chicos. Podemos tener un espacio de comerciales, pseudo comerciales, no se preocupen por esto. Esto queda para que Adolfo edite nomás esta parte, pero no va a ser suficiente los próximos 10 minutos que nos quedan. Nos quedan 11 minutos. Es poquito, entonces para que ampliemos un poco más, por unos 10, 15 minutos más, no nos va a hacer daño a nadie. Yo ya pedí permiso. Tú propones que cierre esta sesión, mande otra invitación y retomamos. Cuando queden como 2 minutos o 3 minutos, cerramos y mandamos otra, porque quiero desarrollar un par de ideas con ustedes y va en base a los mismos proyectos de infancia que también te quiero sorprender. No he terminado de grabar. ¿Qué pasó? Ya, hermoso, ¿qué fuiste? Estamos en los 5 minutos que no estamos grabando, así que pesca la Trini, dale. No, es que le compré un dulce y quiero otra cosa. Ya, retomo la entrevista porque esta parte sí quiero que salga ya. Retomamos. Bueno, en base a la misma pregunta que hicimos de estos desarrollos y que quiero que Adolfo también lo tome, destaco mucho un tema que hoy en día nos ocurre como sociedad, y creo que tú quizás vas a dar la razón, Heidi. ¿Quién caramba me gustaría tener el nombre del cristiano que dijo que los hijos y los papás somos amigos? Pero eso es un error fundamental en nuestra sociedad. O sea, y yo lo explico desde la siguiente manera, porque me dicen, a ver, si lo hago el ejemplo y la baja ya, el papá y el hijo son amigos, son pares. El papá le dice al hijo siempre, el profesor es tan autoridad como yo. Ya tenemos 3 a la par, porque son amigos, entonces lo va a entender como un amigo. Y más encima tenemos una sociedad hoy en día que no quiere tener hijos, que ese es para otra análisis, pero que pone a las mascotas como niños. Entonces tenemos 4 iguales. Pero obviamente a todos los que son así, yo dentro de mi mentecita cuadrada y con... No lo acepto, pero... Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que es lo que no se entiende, por eso quiero desarrollar el punto. Cuando yo tengo una mascota, un niño, un profesor y un papá al mismo nivel, en una sociedad de pares, por la fuerza va a querer imponerse uno por sobre el resto, porque siempre tiene que haber un alfa.
Entonces, ¿qué le digo yo, por ejemplo, a mi hija y a mi sobrino, que tienen la misma edad? Primero estoy yo, abajo viene el profesor, luego vienes tú jerárquicamente y al último tu mascota. Esa es la escala, así funciona, verticalmente así ha funcionado. ¿Por qué tengo que estar por encima del profesor? Yo no soy su enemigo, si yo soy una contraparte, él me ayuda, pero en caso de pasa algo malo, hijo mío, yo soy la persona de mayor confianza en el mundo que tú tienes que tener. ¿Por qué? A pesar de que pase algo malo, me debes contar porque hasta los 18 años yo respondo por ti. Yo te voy a dar las herramientas, yo voy a defenderte, yo tengo que pagar en caso de algo legal, yo si repito un video a un vecino tengo que ir a responder, yo ir a poner la cara. Entonces, ¿cómo devolvemos nosotros desde nuestra mirada? Y le voy a dar el pase a Adolfo en estos minutos. Sí, yo quiero tomar esta. Sí, claro, porque ¿cómo podemos devolverle a nuestros papás? Y dicho sea de paso, voy a hacer la investigación de quién lo dijo para exponerlo públicamente, pero ¿cómo le devolvemos estos roles a cada ciudadano, a cada persona en esta escala de papá, profesor, niño, mascota, para que esto vuelva a funcionar? Porque por eso no está funcionando por lo mismo, nos vemos todos iguales. Y así no funciona. Adolfo, por favor, te cedo la palabra. Voy a tratar de... Yo creo que en una secuencia puedo responderlas todas. ¿Ya? Sigue paciencia, okay, porque esto es re importante. ¿Ya? Tranquilo. Segunda Guerra Mundial, una brutalidad de gente muere. Una brutalidad de gente queda embarazada. O sea, embarazada sí también, pero una brutalidad de gente muere. Los cabros chicos, los niños, tengo que quitarme esa palabra, los hijos de las personas que sobreviven a la Segunda Guerra Mundial, desarrollan colectivamente una suerte como de... Y esto también pasa en nuestra generación chilena. Esta es la historia de la generación de mi abuelo específicamente, que mi abuelo tuvo 5, 6, creo que tuvo 6 hermanos, ¿ya? De los cuales 2 llegaron a la adultez, porque la gente moría de sarampión, la gente moría de diferentes enfermedades infantiles. Estaba el concepto de los matasanos, porque la medicina no estaba siendo aplicada por médicos universitarios, no teníamos insumos, los hospitales no eran lo que son hoy en día. Entonces, la mortalidad infantil era un tema, la desnutrición era un tema. Entonces, esas generaciones desarrollan la idea, digamos, de la seguridad y del control, no porque les guste o no les guste, no porque sean resentidos, no porque estén traumados, porque la gente muere, ¿correcto? Y eso es un valor. Entonces, cuando esa generación te agarra y ve que estás metiendo los dedos al enchufe y te sacan la cresta, ¿ya? No están sacándote la cresta porque eres un niño en esa generación, en ese momento, en ese contexto específico. Están tratando de crearte un trauma precisamente porque prefieren el trauma a prefieren enterrarte, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Continuando esto, tú luego avanzas a otra generación y ya no tienes el problema del enchufe grande con lo que caben los dedos, y pasa el siguiente escenario, ¿ya? Esta cuestión tú la puedes entender y respondo ahora a tu pregunta de dónde viene. Los gringos tuvieron esta generación, luego de eso tienes a los hippies, porque estos papás que nacieron en este entorno tan controlador, y ese tema controlador no era por un cuento de odiosidad, era evolutivo, adaptativo, justo y necesario, porque la gente muere. Entonces la siguiente generación ya tienen medicina, ya tienen salud, ya tienen servicios sociales, ya se creó una infraestructura de protección. Entonces esa generación no entendía por qué tan controlador en un mundo que no es tan peligroso, no hay guerras mundiales. Y tenemos los hippies. Nacen los hippies. Correcto, paz y amor. Entonces, ¿qué pasa? Una generación se carga rojo. Esa generación está absolutamente contenta porque rojo es la solución a sus problemas que ellos abordaron. La siguiente generación se carga azul porque está harta de rojo, demasiado rojo. Y rojo respondía a un problema que ellos no entienden, no conocen y no empatizan. Ya, entonces esa generación dice al diablo: yo no quiero rojo, yo quiero azul, y yo quiero todo el azul del mundo. Entonces luego de la generación hippie, tú tienes niños que no tuvieron, que sin límites, sin control. ¿Ya? Entonces esa generación produce el discurso de tú tienes que ser amigo y el desarrollo emocional y todo. El desarrollo emocional y todo es re importante, pero aquí pasamos en la balanza en el fondo. Las generaciones que después empiezan a seguir tienen cero límite, cero control de las emociones, cero autodisciplina, ¿ya? Porque pasas de una generación tremendamente rígida a una generación completamente laissez-faire.
Y necesitáis un poco de los dos, necesitáis algo de libertad, necesitáis algo de control, necesitáis disciplina, necesitáis relajarte y pasarlo bien y vacacionar y tener una infancia segura, necesitáis un balance. Entonces, volviendo a lo que dice Heidi y cerrando ese punto que es re importante, si tú estás traumado y odias perfectamente la disciplina porque la disciplina es mala y te tocó alguien que abusó de la disciplina, vas a ponerle cero disciplina a tu hijo y tu hijo va a sufrir la falta de estructura en carne propia. ¿Y qué es lo que va a hacer ese hijo que tuvo cero estructura? Adivinen lo que va a hacer. Tiene dos opciones. Con estructura. Brutal. Porque ni él tuvo estructura, ninguno de sus amigos tuvo estructura, la sociedad no les dio estructura. Entonces él va a agarrar al niño y lo va a poner en una caja de fósforos, donde va a ser un papá helicóptero y lo va a sobrecontrolar. ¿Les suena? Oye, de muchos puntos hay sí, entonces, y esto es lo triste. Lo triste es que este adulto que creció con cero estructura, a la hora de criar a un hijo con sobreestructura, no tiene la tecnología para hacerlo porque nunca tuvo una relación sana con el control, la estructura y las normas. Entonces ocupa las peores prácticas del mercado. Y ahí tenemos que esta cuestión forma un círculo completo. Porque después ese otro hijo va a sufrir en carne propia el exceso de estructura que no tenía sentido, que no fue correctamente implementada. Y va a pasar de rojo a azul, de azul a verde, de verde a rojo, de rojo a azul, de azul a verde. Así son los sistemas familiares. Entonces, cuando tenemos un discurso de a mí me faltó esto, así que voy a ahogar a mi hijo con esto que a mí me faltó, suena súper noble y lo es. Y yo no voy a criticar a alguien que está tratando de hacer lo mejor por sus hijos. Le voy a aplaudir. Pero ahí entramos en lo que dice Heidi en el fondo. Es cierto, dale azul, pero tienes que entrar en paz con rojo y tienes que aprender a hacer rojo correctamente. Tu hijo necesita disciplina. Exacto. Una cantidad sana de ella. Y necesita espacio. Heidi, tú querías hacer una consulta, así que tienes el espacio, porque recordemos que acá no es solo porque yo entrevista hago las preguntas, sino que nuestros entrevistados también pueden hacerlas. Por favor, Heidi. Mira, yo tengo una pregunta. O sea, más que una pregunta, es como un pensamiento que te vuela el cerebro. Como decía un profesor, que dice un profesor, me encanta, que con esta idea yo te voy a volar el cerebro y tu cabeza hace todos están pensando, o todos, que el éxito académico, que las notas, que no sé qué, bombardeamos a los chicos y los colegios con excelencia académica, bla, 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 bla. Pero explícame tú, ¿cómo hacía antiguamente? Considerando que, cierto, como dice, por ejemplo, en el caso de Adolfo, el caso mío, el caso tuyo, nuestro antepasado no existía hasta enseñanza media, no había enseñanza superior, ¿verdad? Con suerte existía hasta el quinto de humanidades, y el que salía hasta ahí, que después de tu amistad salió hasta el quinto de humanidades, fabuloso. Explícame tú, como el campesino, una persona del sur, campesina, podía lograr cosechar, ¿cierto? Sembrar las semillas con total exactitud, sin tener primero o cuarto medio, sembrar, valga la redundancia, la semilla en la tierra, sin que las raíces vayan a chocar, sin que la cosecha misma vaya a quedar por sobre la otra, si no había método matemático. Y esto, ¿por qué hago esta pregunta, esta curiosidad? Porque antiguamente no existía. Antiguamente en Grecia habían comunicaciones, ¿cierto? La matemática se comunicaba, había un conjunto de personas y se hablaba. Lo mismo que pasaba con los egipcios. El egipcio tampoco tenía, pero tenía su método. Entonces, ¿cómo? Porque, ¿qué nos pasa hoy en día como papá? Que creemos que el éxito es en base a lo académico. A una nota. Exacto. La nota no delimita tu inteligencia. Por supuesto que no. No define qué ser humano va a hacer. Y Adolfo, por favor, me encantaría que tú lo pudieras responder. Yo te lo voy a responder directamente de la persona que me lo respondió. Esto, cuando estaba en la universidad y nos explicaron el tema de las generaciones, se me ocurrió la brillante idea de sentar a mis abuelos y preguntarles sobre sus abuelos. ¿Cuánto sabían ellos de sus abuelos? Y hacer el mismo ejercicio. Cuéntame todo lo que tú sabes de tus abuelos. Y extrañamente sabían 50 veces más de ellos de lo que yo sé de mis abuelos.
¿Ya? Entonces, la respuesta que tuvieron fue tremendamente rica y yo estaba con mi cabeza explotando a cada rato. Entonces, varias cosas. Uno, el abuelo de mi abuelo era agricultor. Y cuando tú dices es agricultor, hoy en día tú te imaginas como alguien que va y pone una planta en el suelo y hace... No, agricultor era un oficio. Y ese oficio te lo enseña otro agricultor. Y es muy simple, te agarran cuando cabros chicos, te llevan al campo y tú vas aprendiendo haciendo por 10 años hasta que te puedes llamar agricultor. Entonces el know-how está instalado y tú lo vas aprendiendo en terreno y de la misma forma que lo aprendió tu abuelo y tu bisabuelo y tu abuelo y tu bisabuelo. Entonces el cómo plantar, el todos esos detalles, los vas aprendiendo y también los vas aprendiendo equivocándote, porque después tú empiezas a plantar y te das cuenta de que esto lo tienes que separar un poco más, entonces tienes un palo que tú lo agarraste y le tiraste una raya. Y al año siguiente ese mismo palo lo agarras y te diste cuenta que la embarraste, entonces lo arreglaban con cosas tan simples como un palo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese palo, ya proverbial palo, estaba en alguna parte, tenía un significado y se terminaba heredando. Tú le pasabas ahí el palo a tu hijo. Y luego, eventualmente, alguna generación miraba todos estos palos y los tiraba a la basura. Y ahí viene la pregunta. Y ahí se perdió todo. Y ahí está. O sea, y ahí nos vamos dando cuenta, o yo particularmente, dentro de mi oficio, ¿cierto? ¿En qué minuto, en qué momento de la historia del ser humano? Porque convengamos que cada persona tiene su historia, pero la humanidad es una sola, ¿cierto? Correcto. ¿En qué minuto porque hay algo súper curioso que dice Adolfo. Tú después de 10 años te podías llamar agricultor. Después de 10 años. O sea, hoy en día tú estudias una carrera, 4 o 5 años, los años que sean, y te puedes llamar X, aunque no hayas ejercido nunca. Solo porque te lo da un título universitario. Entonces, ¿en qué minuto perdemos, cierto? Volviendo a lo de la infancia, nosotros como adultos la capacidad de decirle a nuestros hijos, no importa que te equivoques, vuelva a intentarlo. ¿Te equivocaste de nuevo? Busquemos otra solución. Oye, ¿te volviste a equivocar? A ver, ya no sé, como decía Adolfo, este palito no sirve, busquemos otro palito. Te respondo directamente. Yo escribí un libro donde puse un capítulo entero dedicado a esto, dicho sea de paso. Ya. No voy a hablar del nombre de mi libro acá, no corresponde al tema de este podcast, por si acaso. Ya. Ahí lo hablaremos en otro podcast. Pero bueno, yo creo que el momento donde se rompió eso tiene que ver con la educación. Cuando empezamos a ver, la educación en algún momento en Chile llegaba hasta como sexto básico, ¿ya? En la mayor parte del tiempo de nuestra historia. Cuando pasamos de eso se empieza a romper. Te voy a explicar en el fondo cómo ocurría antes. Y lo que voy a describir va a sonar tremendamente presente. Esto es lo aterrador, ¿ya? Las primeras generaciones profesionales, si tú eres primera generación profesional, tú vas a conocer esta historia en carne y hueso. Cuando tú eres primera generación, tus papás te enseñaban lo siguiente. Te enseñaban que, mijita, usted cuando vaya a trabajar llegue a la hora, si le dice que tiene que hacer algo, lo haga, pórtese bien, el jefe siempre tiene la razón, tiene que obedecer, etcétera, etcétera, y el jefe se comporta y te van a dar la descripción de lo que tú y yo conocemos como un patrón de fondo. Claro, ¿ya? tal cual. ¿Qué pasa con esto? Que es brutalmente interesante. El patrón de fondo, esto es súper, súper interesante, escuchen los papás, porque esto es un tema chileno, ¿ya? El patrón de fondo no es lo que nosotros creemos que es un patrón de fondo. Aquí fue donde se rompió la historia, ¿ya? El patrón de fondo era un compadre, piénsenlo de esta manera. Tú estás a cargo de un fondo, tú eres la única persona en tu provincia que fue a lo que antaño se llamaba universidad. Tú, para ir a la universidad y tener más de sexto básico, cuando Chile no lo ofrece, tu opción era agarrar tu trasero y llevarlo a Europa. Sí, pues. Entonces, para que tú fueras a la universidad, la provincia tuvo que invertir para que tú pudieras ir a Europa, estar unos años y aprenderlo. Y tú aprendías, claro, de administración, de matemáticas, de filosofía, de todas esas cosas. Y también aprendías lo último en cómo cultivar, etcétera. Y tú traías nuevos know-how a el campo chileno, ¿ya? Entonces, el patrón de fondo que se instalaba era un tipo que tenía a su cargo cientos de personas en una época sin televisión y sin electricidad. Entonces su trato era muy simple en el fondo, onda, ve, haz esto,
esto que has hecho toda tu vida, agrégale este otro punto. Entonces, este tipo que trae un conocimiento de otro continente es un dios toro. Tú le haces caso y lo que él dice es cierto, y si bien tú eres un agricultor y llevas 10 años, tú le haces caso a este tipo, y este tipo carga una responsabilidad atrozmente grande. Si él se equivoca, esta villa se muere de hambre. Este tipo se siente personalmente responsable de alimentarlos a todos ustedes, porque si él se equivoca, lo van a linchar. Si él se equivoca, van a pasar cosas muy atroces. Si tú te enfermas, se va a morir tu familia y va a ser mi culpa. Entonces, este tipo cuidaba de su gente, y cuidaba en serio de su gente. Entonces, el tipo tenía una suerte como de respeto, casi deificado, porque el compadre se estaba preocupando de ti y de tu familia y de que estuvieran bien, y si tú te enfermabas, el tipo era lo más cercano a un médico, o él te iba a salvar la vida, literalmente, porque tenía la forma de llevarte con alguien que te tratara. Tú le debías tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? En algún punto, cuando los chiquillos salen del campo, cuando la gente sale del campo y empieza a ir a la ciudad y empieza a educarse en el colegio, se queda con la caricatura del patrón de fondo. El tipo que tenía este poder súper grande, el tipo que llega, da órdenes y se va. El tipo que no se sabe los nombres de nadie, ¿ya? Pero no se quedan con la imagen del patrón de fondo, que era el tipo que está cuidando y que se siente personalmente responsable por las vidas de toda la gente que está bajo su cuidado, ¿ya? Si un patrón de fondo te da su palabra, eso es una realidad, porque él no va a defraudar la palabra de él, de sus ancestros, y de toda la provincia tiene su nombre. Él te está dando su nombre y te está prometiendo algo. Eso va a ocurrir. Entonces, la gente sale del campo, va al colegio y se queda con la caricatura del patrón de fondo, que es un líder directivo en el fondo, alguien que va, manda, las cosas se hacen como yo digo, y si tú me opinas o dices algo, tú estás equivocado. ¡Pah! ¿Ya? Nos quedamos con la caricatura de un dictador en el fondo. Y olvidamos en el relato el compadre que está cuidando de ti, por una parte, ¿ya? Efectivamente, el tipo sabía más que todo el mundo, porque fue el único tipo en la provincia que fue a sacar más de sexto básico, y él sabía harto en su campo, pero el patrón de fondo no cuestionaba tu opinión en temas de fondo. ¿Se entiende? Si tú le dices que llovió tanto, el tipo te cree, porque es tu campo, son tus aguas, y tú sabes de esto, y él entiende lo que sabe y lo que no sabe un agricultor. ¿Ya? Entonces, sucede de que los niños van al colegio y luego vuelven a trabajar al campo, y en ese momento se pierde la mitad del relato y se tergiversa el relato de lo que es el patrón de fondo, en el fondo, y pasamos a querer ser todos patrón de fondo en Chile. Y tenemos y como les digo, imagínense esto, entonces, en un entorno donde no tienes educación básica, donde la gente es agricultor pero no sabe leer, ¿ya? Si el patrón de fondo te dice, esto dice tal cosa, tú le crees porque el tipo sabe leer. El tipo sabe matemáticas, tú sabes cómo cultivar, pero no sabes números, y él sí sabe números. Entonces, nadie cuestiona la opinión del dios patrón de fondo, porque el tipo sí sabe leer. Una vez que la gente empieza a ir al colegio, ya puede cuestionar la opinión del patrón de fondo, porque ellos ya saben matemáticas, ¿ya? Entonces, volviendo a esto, si se fijan, gente que sabe de campo, sabe ser agricultor, pero que tiene cero conocimiento técnico administrativo de lo que nosotros hablamos, competencias duras, palabras de hoy en día, y alguien que las tiene todas. El único tipo que sabe leer en la región, por decir algo, ¿ya? Entonces, obviamente tú le haces caso en eso, ¿ya? Entonces, las siguientes generaciones le enseñan a la gente que cuando el patrón de fondo dice que el cielo es azul, tú tenés que hacerle caso al 100% de los casos, ¿ya? Entonces, cuando llega la primera generación, tú le dices que el jefe es el patrón de fondo, y lo tratas como el patrón de fondo, y tienes que hacerle caso y todo, y no le puedes decir al jefe que está técnicamente equivocado. Okay. Y estas generaciones que se desconectan de esta historia, que somos todos nosotros, ¿ya? Tenemos la idea de que queremos ser el jefe patrón de fondo. Ese es el sueño chileno. Si tú vas a la universidad, vas a volver y vas a ser un patrón de fondo. Eso es lo que esa fue la promesa que se le hicieron a los chilenos, ¿ya? Vas a poder ser alguien que dice el cielo es verde y todos te tienen que hacer caso. Tú vas a tener autoridad suprema sobre el mundo, pero no te explican cuál es el costo de ser patrón de fondo. Toda la gente depende de ti. Si alguien se fractura la pata, tú tienes que llevarlo al médico, y si él no llega al médico va a morir por culpa tuya. Okay. Por ejemplo, insisto, no, por ejemplo, mi caso,
Ya. Hablo muy de lo personal. No me gusta tomar casos externos. Particularmente, claro, yo salí como técnico en enfermería, después estudié psicopedagogía, me gusta estudiar. Pero no me gusta estudiar porque me gusta gastar plata. No me gusta gastar plata. Pero es por un tema de que uno necesita saber. Y volviendo a lo que dices tú del patrón de fondo, uno necesita saber, no para decirle al patrón de fondo de que sí, el cielo es celeste, sí, sino que para también ver que tú puedas tener la capacidad de mirar y decir, no, pues, el cielo en realidad no es celeste, tiene este matiz, y que en algún momento, si en alguna situación te toca decir, no, es que el cielo no es celeste, tener los fundamentos de decir por qué no es celeste. Y no quedarte sencillamente en el que tú dices. Perdón, hoy en día... Llegaste al punto, perfecto, dale, continúa. Hoy en día, lamentablemente, ¿por qué digo lamentablemente? Por algo súper puntual que tú dices. El patrón de fondo fue aquel que logró llegar hasta quinto, hasta séptimo, logró irse a Europa y aprender más, ¿cierto? Entonces es el que dice, no, sí, pero no se toma en consideración la experiencia que pueda tener la persona que es agricultora, etcétera. Entonces hoy en día lo tomo muy a personal. Ahora te voy a interrumpir. Sí, claro. Eso es falso. Ese es el prejuicio. Te lo explico ahora perfectamente. Tú fuiste a Europa, aprendiste, te enseñé, tú sabes, porque tú te criaste con guaso, que podían decirte cuánto va a llover solamente mirando las aves pasar. Tú sabes que ellos saben, ¿ya? Esa gente te crió, tú los admiraste de niño. ¿Ya? Tú confías en el saber de ellos, ¿ya? Tú tuviste profesores que te enseñaron diferentes disciplinas y tú aprendes a respetar el saber de cada persona. Tú como profesional tienes eso, yo como profesional tengo eso. Si tú me hablas sobre infancia y sobre niños y sobre temas escolares y psicopedagogía, yo te voy a creer. Tú me vas a creer si yo te hablo de psicología porque tú sabes que yo tengo un saber, yo sé que tú lo tienes. Y yo no te voy a confrontar en tu área de saber, eso es estúpido, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? El patrón de fondo no confronta los áreas de saber de otras personas porque él tiene varias áreas de saber. Y aquí entra el prejuicio. El tipo que fue al colegio y se cree patrón de fondo porque fue al colegio, esa es nuestra caricatura de nuevo rico de porquería que quiere que lo traten como un dios patrón de fondo y no sabe dónde crees está parado. Exacto. Entonces, perdón, cierro la idea. Entonces, yo mandé a mi hija a la universidad. Ahora yo soy patrona de fondo. Entonces, si yo digo que el cielo es verde, tú me tenés que hacer caso. No tengo idea qué cresta estoy haciendo, pero yo soy diostora. Estoy describiéndote cómo era la sociedad hace 200 años y también te estoy describiendo cómo es la sociedad hoy día. La sociedad actual. Ya, porque entonces, tienes nuevos ricos. Yo ahora estoy ganando 2 millones de pesos, yo soy nuevo patrón de fondo y este tipo del retail tiene que bancárselas porque yo soy el nuevo patrón de fondo. No tengo idea qué cresta estoy diciendo. Claro. Yo quiero para ir cerrando porque creo que los amigos que nos están viendo y de dónde nos estén viendo ya no es solamente en la casa. Aquí tecnología, que ese es un pro de la tecnología. Tomás tu teléfono, te sentaste en el auto, estás en la playa o donde sea, pueden vernos y ojalá nos vea mucha más gente, porque estas conversaciones y estos espacios son súper necesarios, sobre todo con gente especializada en su área, verdaderos patrones de fondo de su área, por decirlo así, no esta caricatura rancia que hemos visto. Voy a volver un punto atrás un poquito y para ir cerrando, como digo, porque el tiempo es limitado y nosotros podríamos estar conversando con Heidi, con Adolfo, quizás 3 horas más, pero la idea es que el podcast tenga un límite, para que también Heidi pueda volver, que esa es la invitación que está desde ya. No me cabe duda que va a volver por lo menos un par de veces. Entonces, volviendo a este punto de los errores en la vida y los fallos, yo soy emprendedor para mis cosas. Tengo de hecho mi negocito pequeño y me gusta. Y uno aprende que para ser especialista en algo necesitas por lo menos 5.000 horas de trabajo. 5.000. Son como 5 años. Para hacerte experto en algo, para poder decir yo soy esto. Entonces, como tú decías, Heidi, es muy cierto. A los muchachos de hoy en día les venden este sueño de que la universidad es la salvación porque van a terminar siendo jefes cuando salgan o van a arreglar su vida, van a reparar. Y voy a tomar un punto de una experiencia propia. ¿Por qué?
yo trabajé en la empresa Ideal S.A., el osito Bimbo, que valga el dato es muy raro, pero en Chile solamente se llama Ideal porque cuando llegó en 1925 ya existía una galleta de oso que se llamaba galleta Bimbo. Por ende, acá en Chile se llama Ideal porque no podían hacer el copyright. Entonces, pero el holding es el Grupo Bimbo. Dicho esta aclaración, cuando el Grupo Bimbo o Ideal contrata gerentes para áreas grandes, toman muchachos de universidades cototas, no sé, Adolfo Ibáñez, la Portada, estoy poniendo nombre, que es la mayor, pero los preparan, no llegan a ser jefes directamente porque ellos necesitan que conozcan cada área de la empresa. Entonces, ¿qué dicen? Perfecto, amigo, usted se graduó recién de la Adolfo Ibáñez con condecoraciones, pero usted entra haciendo aseo. Y va a pasar un mes haciendo aseo y termina, y ahora es supervisor de aseo. Y de aquí lo queremos para que usted ahora se vaya como asistente de vendedor. Pasó por asistente de vendedor, pasó a vendedor. De vendedor pasó a auxiliar, pasó a supervisor, jefe divisional, y recién después de un periodo de 2 años, usted ahora es gerente. Porque Esa ya pasó por... es la educación de patrón de fondo. Exactamente. Entonces, como dice Heidi, y para que vayamos cerrando, uno también tiene que decirle a los hijos, porque antiguamente, yo estoy hablando de mis papás o de mis abuelos, a la universidad iban los mejores. No. Es que ese era el concepto, no era para todos. Claro, era así. Y yo en qué sentido estoy de acuerdo en que, por ejemplo, hoy en día yo yo soy vendedor, no estudié, o sea, tengo mi curso de venta y todo, pero no estudié, no soy ingeniero comercial, no fui a la universidad, pero siempre he estado en los primeros lugares de venta. ¿Por qué? Porque tengo esa hambre, esa ambición de ser más, me pongo meta, me desafío, y continuamente voy avanzando y voy por las mías estudiando, porque hoy en día, gracias a Dios, vamos a decirlo así, hay cursos del MIT en YouTube que son gratis, que uno los puede tomar. Si la única diferencia es que sería, yo voy y pago el cartón de lo que hice para tenerlo, como mi medallita y me dicen que yo tomé este curso y lo pasé. Entonces, no hay ninguna excusa. Yo digo, quiero ver cómo se planta una papa, que tenemos este privilegio acá en Latinoamérica y en Chile, de que sembramos una papa y la papa crece. De repente solamente tirar la semilla, la enterrar y llueve, ya aparece la papa. ¿Está? En Europa no es así. La guerra y todo hicieron pedra el suelo. Entonces, ¿cómo también revalidamos, yo creo que es un último desafío para nosotros, cómo revalidamos también la importancia de los oficios, la costurera, del albañil, del maestro mueblista, del panadero, porque sin ellos no somos sociedad, no logramos llegar a ser sociedad. Es importante, hay un punto súper, o sea, no es generalizado, pero un punto súper acertado. Uh-huh. Yo como papá, y esto yo lo tomo a la infancia, yo como papá, claro, tengo un hijo. Okay. Y el primer error que tenemos como papá, y me incluyo porque en algún momento también lo tuve, es traspasar mis ansias a mi hijo. Sí. ¿Está? Entonces, yo traspaso mi necesidad, mi sed a mi hijo. Yo quise ir a la universidad, tú vas a ir a la universidad. Yo quería estudiar teatro. Mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre. No estudié teatro. Estudié psicopedagogía, la misma cuestión, pero no estudié teatro. Solo que aquí me pagan las cotizaciones. Cuando yo logro darle las herramientas a mi hijo, darle la seguridad a mi hijo de que lo que tú vayas a hacer te dignifica a ti como persona, está todo bien. Porque antes, claro, yo digo, una carrera te ayuda económicamente, entre comillas. Eres más rentable para el comercio, eres más rentable para los bancos, etcétera, etcétera. Pero tú podemos ver hoy en día cuántas personas que tienen una carrera están sin trabajo. Lo primero. Lo segundo, enseñarle siempre a tu hijo que no hay un fracaso, que no existe la palabra fracaso. Fracasar es no intentar. Eso es lo primero. Es que es una diferencia, te hago el punto, que se abre en la parte de emprendedores. Fracasar es una cosa y ser fracasado en otra. Podré fracasar 1500 veces, pero sigo intentándolo. Ser un fracasado es decidir no intentarlo nunca más. Exacto. Siga, por favor, en el punto G. Y eso es lo que voy. Que, insisto, el graso error que tienen los papás hoy en día es
entregarlo, mis decepciones a mi hijo. No, po. Y ahí yo soy siempre, bueno, obviamente a los papás que tengo como apoderados, yo no le puedo decir, oye, compadre, no es así. No, pero, oye, sí. Pero sí le digo a mis amigas, oye, comadre, no. ¿Está ahí? Como el hecho de decir, oh, yo soy amigo de mi hijo. No. En la vida hay jerarquías. En las empresas hay jerarquía. Yo no soy amiga de mi hija. Yo soy su mamá. Y aunque le moleste a quien le moleste, como digo también, mientras yo tenga que trabajar para darle a mi hija o para saber qué le pasa a mi hija y yo tenga que poner la cara por mi hija, yo sabré cómo educo a mi hija. Tienes un montón de literatura. Sin ir más lejos, tenemos a Amanda Céspedes, que hay un libro que te dice educar las emociones en la niñez. Claro, suena muy bonito desde la literatura, y yo siempre digo, sin despreciar los libros, pero muchas veces estos libros de autoayuda o de trabajar con niños, muy pocos son papás. La gran mayoría no lo son. Entonces, otra cosa es con guitarra. Cuando tú eres papá, ¿cierto? En mi caso, yo soy mamá. Claro, uno tiene que trabajar el doble porque soy mamá y soy profesora. Entonces, el doble. Porque no puedo ir por la vida predicando algo y en mi casa hacer lo contrario. Justamente. Entonces, y aparte de eso, adicional, tienes dos M en tu mamá y eres mujer. Tienes roles de mujer que también quieres cumplir. Entonces, mira, me da lata decirlo porque no me gusta el término lamentable, pero lamentablemente no da el tiempo. Yo creo que vamos a ir cerrando con unas palabras finales de despedida. Primero sí, decir como siempre que este espacio de Infancia Segura también nos gusta apoyar un poco a los emprendedores, así que no está de más si es que acaso tú, Heidi, tienes algún emprendimiento o quizá tú ofreces asesoría ligada a tu misma especialidad y tienes algún lugar donde poder contactarte, por favor, el espacio está para que tú nos puedas decir y los amigos te puedan seguir. Bueno, yo trabajo con asesorías, de repente tengo colegas que me piden que le revise su tesis, ayudantía a papá, ayudantía a chiquillos que están estudiando, y doy mi Instagram, pues Heidi Heidi igual que la de los monitos antiguos, por favor, no con Y, no, la Heidi claro, y por favor, _PSP, como PlayStation portátil, PSP. Ya. Heidi PSP. Yo no lucro, porque creo que el aprendizaje no se debe lucrar. Pero yo voy a hacer Contreras a la inversa. Toda actividad humana que conlleve algo es lucro. Todos lucramos de algo porque necesitamos hacerlo. El tema es abusar de ese lucro. No soy abusiva, entonces. Yo diría, Heidi, me cobráis 20 lucas por quitarme los traumas en 10 sesiones, 20 lucas cada sesión, es un precio abordable. A yo ir a la doctora X y me cobra 200 lucas por sesión, hay un abuso del lucro. No soy abusiva porque no estamos en los tiempos para abusar. O sea, hay que saber con quién y con quién no. Justamente, y lo que yo les decía al principio de la entrevista, nosotros necesitamos más Heidi y más Adolfo. O sea, ojalá ustedes pudieran tener este trabajo en conjunto en cada colegio de Chile. Qué lindo sería tener este par de profesionales. Yo sé que ustedes dos no dan para abarcar todo Chile, pero me refiero a un par de especialistas, un psicólogo y una psicopedagoga o un psicopedagogo trabajando juntos, y que los papás entiendan y desmitifiquemos que pedir ayuda está bien. Pedir ayuda es necesario porque no la sabemos todas, porque en algún momento también nos caemos como adultos y está bien hacerlo. Entonces, para ir cerrando y dándote las gracias desde ya, Heidi, me gustaría igual dejarte invitada junto a Adolfo, porque tenemos un proyecto. Infancia Segura es un proyecto integral inmenso. Vamos a ir tirando las ideas que queremos desarrollar a través de cómo vaya creciendo esto, porque ocupamos la política de bola de nieve. Entonces, de a poquito va creciendo. Nosotros tenemos una idea de poder ir analizando series y caricaturas que ven nuestros niños hoy en día, porque muchas veces un papá, con esto cierro, dice: mi hijo está tranquilo, no corre ningún riesgo porque está en el teléfono, está en la tablet, pero está en mi casa. Pero ¿cuánto papá se dedica a ver qué caramba está viendo? O sea, tenemos series para nombrar nosotros un montón: Skibidi Toilet, Murder Drones, que es una serie nueva, Digital Circus, que es una serie que está rompiendo, pero es para adultos, no es para niños.
pero está con temática de niños. Entonces, todas estas series que uno dice, pero ¿cómo un niño? Y el último punto, no sé, la calificación etaria en los programas de televisión no es por más o menos sangre que salga en la caricatura, en la serie, en la película. Es porque los niños, en base, y esto me gustaría dejarte invitar para otro podcast para que lo desarrollemos también, los cambios de imágenes que se hacen entre caricaturas. Lo aceptable tengo entendido que va entre 10 y 15 cambios por minuto. Tenemos series que tienen 35, 40 cambios por minuto. Si yo comparo Tom y Jerry, que veíamos nosotros, que creo que tiene como 10 cambios de imagen por minuto, y lo pongo en Bob Esponja, que tiene 35, entiendo el nivel de ansiedad que sufre este pobre niño, que más encima, digo pobre, no tiene herramientas para trabajar sus emociones, y el papá que le dice, cállate, no llorí, no grití, no reclamí, bla, bla, bla. Y tenemos una profesora que te dice que tiene déficit atencional e hiperactividad. Eso, claro. Somos varios aquí. Entonces, chicos, cerramos. Bueno, dejar los invitados a seguir nuestras redes: Infancia Segura Chile en Facebook, Infancia-Segura-Chile en Instagram. Nuestro canal de YouTube ya está aquí, el podcast número 3. Habitualmente vamos a estar subiendo los podcasts el día jueves a eso de las 20 horas, un horario más o menos prime, pero nos pueden seguir en cualquier horario en dispositivo porque para eso está internet. Muchas gracias, Heidi, muchas gracias, Adolfo, por estar. Heidi, tu casa desde ya. ¿Algún comentario final sobre Adolfo? Sí, yo tengo un comentario final, es que me mandé una gran volada con el tema de los patrones de fondo y en 60 segundos yo creo que puedo redondear lo que quería decir. Que mi bisabuelo le dijo a mi abuelo, si tú estudias vas a hacer un patrón de fondo. Mi abuelo no estudió, mi abuelo fue al ejército, ¿de acuerdo? Mi abuelo le dijo a mi papá, si tú estudias vas a hacer un patrón de fondo, ¿de acuerdo? Esa promesa ya estaba vencida generacionalmente en la época de mi papá, porque ya no vas a hacer un patrón de fondo. Cuando habían, no sé, 500 ingenieros en todo Chile, esa promesa era cierta. Y eso pasó hace 70 años, 60 años. Ya, efectivamente. Ahora hay una cantidad exorbitante de ellos. Psicólogos hay, creo, 1 por cada 4, 1 por cada 5 familias. Ya, entonces, esa promesa se venció en la época de mi papá. Yo tengo canas. Ya, entonces yo también, pero me las tengo. Entonces mi papá obviamente tomó el consejo que recibió de su bisabuelo y de su abuelo y me lo dio a mí: tú vas a hacer vacancias que sacas una carrera. Ya, el tema que yo quería llegar en el fondo es que tenemos un consejo que estaba bien hace 100 años, no 100 años, hace 50, 60, 70 años, y lo mantenemos totalmente vigente el 2024, cuando ya no está vigente. ¿Ya? Tenemos un mercado laboral saturado hace 20 años de profesionales. ¿Ya? Entonces, sí, el consejo de tú tienes que estudiar sí o sí, ¿ya?, está obsoleto. Ahora sí, tenemos necesidad de demanda de oficios, temas técnicos, especialización. Nos faltan emprendedores, pero Dios santo, nos faltan emprendedores. Entonces, mi punto es que es fantástico escuchar el consejo de los abuelos, créanme, yo soy un gran fan de eso, pero también tenéis que entender de que el mundo cambió y ya no está. Ahora pasamos de sociedad agraria a sociedad industrial a sociedad de servicios y seguimos dando el consejo de sociedad agraria. Es como perdón, que te interrumpa. No, eso era todo lo que quería decir. Y seguimos con la figura del patrón de fondo. Exactamente, ese es el tipo de jefe que anhelamos ser. Es como creer, y aunque me eche a muchos profesores encima, que la letra ligada te ayuda a la psicomotricidad. ¿Letra ligada te refieres con tengo idea qué significa eso? Me pillaste. Ya. Y es un punto que uno sigue analizando. ¿Por qué caramba yo le enseño manuscrita a mis niños si prácticamente todo lo que existe en palabra escrita, desde anuncio, es todo en imprenta? Y van a usar teclado principalmente. Que la pregunta, y ahora esto entrego el micrófono, la pregunta en realidad no es preparar a tus hijos para el mundo que te tocó a ti, para lo que a ti te faltó, es preparar a tus hijos para el mundo de 2050 que les va a tocar a ellos vivir. Y la idea de Infancia Segura es un concepto bastante vanguardista que quiere abordar eso, pero eso, amigos, lamentablemente es para un próximo capítulo. Muchas gracias por participar, gracias a todos los que nos ven en nuestras redes, síganos. Y Heidi, esta es su casa. Heidi y Adolfo, un abrazo a ambos.
que tengan buena semana y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Ya. Chau, chau. Chao, chao.